Bien, buenos días. Esta es una presentación que vamos a realizar en el primer día del taller virtual en red del Arquisur, cumpliendo los 10 años y celebrando esta actividad que nos lleva de la mano a todos los coordinadores y estudiantes. Vamos a hacer una presentación en relación a lo que son las perspectivas territoriales plurales sobre la ciudad de La Paz, Bolivia, en base a un documento que hemos trabajado de forma colaborativa entre mi persona, la arquitecta María Leonor Cuevas Verdugués y la arquitecta Silvia Patricia Bustos Anaya. Esto se ha trabajado el año pasado y ahora les vamos a presentar un resumen para que ustedes puedan comprender nuestro punto de vista y en general los procesos que se han desarrollado en la ciudad de La Paz para entender por qué la ciudad funciona de la manera en que funciona hoy en día. Así que comenzaremos. Adelante, Leo. Gracias. Bueno, inicialmente queremos partir de una perspectiva más histórica para comprender qué es lo que ha pasado, de cómo tenemos estas características. Tienen que saber que, por ejemplo, en esta imagen a la derecha, tenemos Florentino Olivares. Este cuadro es muy famoso, se encuentra en cómo podemos ver todos estos asentamientos, sobre todo más agrícolas, podríamos decir, ¿no? Y además se aprecia un tema de puentes. Entonces, esto, desde su propia constitución de ciudad, podemos ver que existe una ciudad claramente diferente, mucho más dispersos, y además la presencia de los ríos que le van a dar una característica diferente, ¿no?, a la concepción de otras ciudades. Esta característica de Damero Español no solamente se ha replicado bien en los ámbitos rurales, tenemos los pueblos, las provincias, donde se tienen este tipo de estructura que se ha ido difundiendo y además promoviendo en los demás espacios, ¿no?, con otros tipos de asentamientos. Adelante. En la siguiente diapositiva. Bueno, este cambio y este crecimiento 19 no presentaba muchas diferencias, sino que ha ido creciendo un poco, nada más con este tipo de asentamientos que veíamos inicialmente, pero hay un hito importante que se da en el siglo XIX, que es la Guerra Federal, cuando Sucre no se queda como capital del país, pero la sede de gobierno va a la ciudad de La Paz. Esto le da otras características y además denota este rol fundamental de la ciudad de La Paz, eh, que es prácticamente una ciudad. Entonces, tenemos grandes proyectos que se inauguran al principio en algunas zonas como Barrio Miraflores, hacia Obrajes, también se dan este tipo de planificación de vías, y los barrios tradicionales como Sopocachi, el mismo centro urbano, va densificándose. Otro hito importante a nivel histórico es la Revolución de 1952. Eh, con esta reforma agraria abre una frontera importante de el ámbito rural hacia lo urbano. Se densifica muchísimo la ciudad, puesto que existe una migración, ¿no? Entonces, esto en términos estadísticos se puede apreciar como en distintas zonas se van densificando barrios, áreas, laderas que no se tenían planificadas. Entonces, es un hito también importante. Este crecimiento entonces expone una imagen administrativo, mercantil, industrial, con áreas específicas de vivienda y seguramente los asentamientos no planificados. Avanzando un poco más en la parte histórica, para 1976 se establece el modelo de crecimiento urbano de la ciudad de La Paz,
impuesto además sobre todo por una carencia, ¿no?, de todo un sistema de planes reguladores o de planes directores. Para 1978 se elabora el Reglamento de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento, que luego va a ser modificada. Todo esto nos tiene que hacer pensar cuáles han sido las formas de concebir la ciudad de la Paz, cuáles han sido estos planes estratégicos para ver además las lógicas que querían de esta ciudad. Probablemente nosotros nos preguntábamos si esto ha seguido un tema de una receta, ¿no?, de un menú que corresponde a un marketing urbano, de decir, bueno, una ciudad verde, estábamos yendo hacia una ciudad verde, una ciudad global, una ciudad compacta, sustentable, equitativa, competitiva, ahora lo tenemos. Y esto es importante que ustedes lo reflexionen, sobre todo para saber si estamos yendo detrás de algún tipo de receta urbana, ¿no?, que también funciona en algunas ciudades latinoamericanas. Adelante. Entonces, en términos generales, podemos decir que el crecimiento de la ciudad se materializa como un mosaico bastante complejo, ¿no?, por las características sociales, donde se da la segregación urbana, estructura de bienes, servicios, de estructuras sociales. Y lo que nosotros apostamos es por destacar la permanente presencia de conflictos sociales derivada por intereses económicos y políticos que han generado un espacio territorial diverso, con tropiezos, recuperaciones, y como ciudad nos define como compleja y plural. Para el año 2015, el Gobierno Municipal de La Paz establecía en el Plan 2040 que La Paz era un municipio autónomo, sustentable, con desarrollo humano pleno, interculturalidad, seguridad, corresponsabilidad social, ecoproductivo, impulsor de la región metropolitana con servicios de alta calidad, gestión de conocimiento y tecnología, con desarrollo territorial compacto, policéntrico, ordenado y armónico con la naturaleza. Estos elementos son los que tienen que ustedes reflexionarlos y pensar sobre todo si es que estamos siguiendo, por ejemplo, estas regulaciones, estos objetivos y misiones de este tipo de planes. Adelante. Silvia, tu micrófono está apagado. Perdón. Bueno, gracias. Vamos a hablar ahora acerca de un aspecto importantísimo en el análisis de la ciudad, que son las formas de asentamiento y desarrollo urbano que se ha tenido, ¿no? Y en el caso de La Paz hay que hacer hincapié en la morfología natural de la ciudad, ¿sí? En los, digamos, en los elementos naturales, en los límites y en las condiciones naturales que han uno de ellos, y el muy importante, es, por ejemplo, la existencia de los ejes de 5 cuencas hidrológicas, ¿no?, que han marcado el crecimiento de la ciudad a través, sobre todo, del curso del río Choqueyapu, teniendo en cuenta que los primeros asentamientos fueron los indígenas en las orillas del río, y también la ciudad española al frente, conectados a través de 5 puentes, ¿no? Ese es un dato histórico que, bueno, hay que conocerlo, ya que nos da la mirada para entender la ciudad y su crecimiento longitudinal a través de estos ejes, ¿no? Los 5 ejes de las cuencas hidrológicas más importantes y los 360 ríos que atraviesan la ciudad. La biótica ha determinado, ¿no?, el crecimiento, digamos, sobre un eje que luego se ha convertido en las arterias más importantes que cruzan la ciudad de norte a sur y que han dado lugar a, digamos, la adición de otras unidades morfológicas, vamos a decir, alrededor de este eje, ¿no? Sobre todo, les decía, el Choqueyapu. La condición de quebradas, ¿no? La ciudad está enhollada, ¿sí? Que va desarrollándose al, la ciudad, que son los valles del sur, que fueron poblados al principio por un uso residencial y, bueno, tenían este plus, ¿no? Pues las clases medias altas fueron atraídas hacia los valles del sur por una necesidad de un mejor clima, ¿no? Entonces, estas condiciones dieron forma a la ciudad, esas condiciones
físicas, biológicas, en términos de construcción. Hay que decir que la ciudad, ¿no? Tiene un rasgo de crecimiento informal, ¿sí? Es una ciudad que se va autoconstruyendo, predomina esta concepción en la morfología de la ciudad, ¿no? En el tipo de desarrollo. Tenemos muy pocos ejemplos de áreas, unidades morfológicas planificadas como tal, sino más bien este predominio de crecimiento por proliferación y por ocupación, por asentamiento en áreas que son, pues, con muchos problemas al desarrollo y a la calidad de vida en la ciudad. La siguiente, por favor. La siguiente. Como les decía, el tipo de suelo no es apropiado para la construcción. Tenemos datos estadísticos como que el 41% del área urbana está clasificada como un área de riesgo y un bajo porcentaje, pues tendría esta calidad de soporte moderado, vamos a decir, ¿no? Entonces, estas condiciones hacen que La Paz sea una ciudad donde se convive con el riesgo, ¿no? Hay muchos eventos catastróficos que se han registrado en los últimos 40 años, o sea, 50 deslizamientos urbanos en 40 años, realmente es un dato que nos llama la atención, ¿no? Siendo así que la alcaldía, el municipio, los protocolos de seguridad que ayudan a contener estos eventos y hay que decirlo, un buen resultado porque en los últimos acontecimientos no se han perdido vidas humanas, ¿no? Sí, grandes pérdidas materiales porque estamos hablando de viviendas de 4 o 5 pisos, edificios medianos que se han desplomado y esto es, digamos, una condición con la que nosotros vivimos, ¿no? Eh, y claro, es el resultado de la fuerte en el uso del suelo urbano. La Paz Lollada concentra gran parte de la administración, de la gestión, de los servicios. Entonces, las personas desde siempre, vamos a decir, desde principios del siglo, desde 1930, 40, ya empezaba a verse la proliferación en las laderas, ¿no? Las personas quieren estar cerca de este centro y se han acabado por poblarse. Entonces, estas condiciones pues han hecho una subutilización del suelo, lo que ha dado como resultado pues estos colapsos, ¿no? Que al principio no eran controlados y como les decía, ahora ya hay la conurbación que representa La Paz y el Alto, pues es un área muy importante, estamos viendo aquí en el gráfico, ¿no? Hay una conurbación entre los dos componentes del sistema más importantes, ¿no? Estamos hablando de un sistema de más o menos 5 municipios, pero los dos municipios más grandes, sobre todo el Alto, pues se conurban en un borde natural, ¿no? En un borde que marca el límite entre una ciudad y otra. Sin embargo, este es un tema solo administrativo, porque si nosotros miramos el sistema, la ciudad como tal, vemos una masa edificada desde la planicie y va tomando las quebradas, ¿no? Y conforman solo una masa edificada, ¿no? El límite aquí es más que todo administrativo, pero es interesante también porque hay un límite físico natural, lo que llamamos los soportes físicos, ¿no? Claramente eh, diferenciados por el tipo de geomorfología que se tiene, ¿sí? La siguiente, por favor. Ah, perdón. Continúas. Sí, gracias. Bueno, en este momento ya la idea, digamos, de cómo se ha conformado la ciudad de La Paz está bastante clara, bastante bien explicada, ¿no? Y pues corresponde hacer, destacar y resaltar el perfil urbano de nuestra ciudad. El perfil urbano de nuestra ciudad es heterogéneo.
Eso se da porque la diferenciación de zonas en la ciudad de La Paz se da por la ocupación del suelo según las posibilidades del usuario, ¿no? Tenemos niveles, escalas sociales bastante diferenciadas y las zonas topográficamente, geomorfológicamente también son distintas. Como por ejemplo el centro urbano y los barrios planificados, más o menos tienen una heterogeneidad bien marcada, ¿no? Se pueden ver las laderas, se pueden ver los lugares donde hay edificios más altos, se pueden distinguir colores, texturas, conformaciones de áreas de circulación, transporte, etcétera, que hacen que nuestra ciudad sea un cúmulo de formas variadas, de formas que se van apropiando del suelo y emergen de un terreno, de un sitio sumamente complejo, ¿no? Las vinculaciones en nuestra ciudad a través de los barrios, a través de los distritos, funcionan de la misma manera. Los procesos de desarrollo urbano en nuestra ciudad destacan momentos históricos sociales a través de espacialidades de apropiación del territorio de manera vinculativa. Siempre se ha tratado de entender las lógicas de la ciudad de La Paz y evidentemente, siendo un territorio, un terreno que está plagado de vacíos urbanos, que son áreas donde no se puede construir, donde han quedado en algunos casos bosques, en algunos casos quebradas de río, debido a la conformación hidrográfica de nuestra ciudad, como lo explicaba la arquitecta Bustos, han quedado espacios, intersticios físicos en nuestra ciudad que provocan las soluciones que el municipio brinda a través de vínculos físicos, que en este caso destacan lo que son los puentes y las graderías. Las graderías, sobre todo entre las ciudades de La Paz, que está más o menos a 3.600 metros, con la ciudad del Alto, que está pasando los 4.000 metros de altura, ¿no? Sobre el nivel del mar. Hoy en día se mantiene en la planificación urbana la lógica de la vinculación mediante puentes urbanos, ¿no? Y es algo que históricamente ha llevado a la ciudad de La Paz a mantener vigente, digamos, el proceso de formación de la ciudad de La Paz, de conformación y la vinculación entre sus barrios, zonas, distritos. Podemos decir que se han solucionado muchos problemas de vialidad. Sí, evidentemente, han habido muchos proyectos en la ciudad de La Paz a través de los años y los diferentes gobiernos municipales que han logrado solucionar problemas sobre todo de transporte, de circulación, la velocidad a la que circulamos, el vínculo que existe entre un área urbana y otra que está frente a frente, ¿no? Han habido muchos proyectos que han trabajado los gobiernos municipales que han solucionado en alguna medida estos problemas de vinculación, conexión y sobre todo ahorro de tiempo. La ciudad se ha desarrollado entonces con cambios oportunos, ¿sí? Sobre todo en los últimos años, pero aún necesitamos trabajar en esto, en nuestro municipio, los responsables de la planificación, el desarrollo urbano, necesitamos entender cómo aplicar otras estrategias alternativas, ¿no? Para mejorar y usar el suelo urbano, llegando a una modernización en relación a los sistemas de servicios públicos básicos, la educación, la salud. Hay proyectos que con seguridad están resueltos y se van a ir resolviendo, pero hay otros que también necesitan de nuestra atención. Como una estrategia de mejora de la vialidad peatonal, que generalmente se desarrolla en laderas de alta pendiente, uno de los proyectos que ha tenido mucho impacto, y no solamente a esta escala barrial, sino también a escala ya comunal, en la periferia, en las zonas periurbanas de la ciudad, son los barrios de verdad en áreas urbanas y las comunidades de verdad también. Los barrios de verdad son una estrategia de mejoramiento de un sector, de un barrio, sobre la base del requerimiento poblacional social de un sector. Entonces, los vecinos se organizan, solicitan la intervención del municipio en esto que son los barrios de verdad y con ayuda de la comunidad el municipio trabaja mejorando graderías, mejorando áreas de paseo, mejorando fachadas, en algún caso, algunos proyectos de equipamientos menores públicos que son abiertos, casas comunales, etcétera, que hacen que el barrio mejore no solamente la imagen, sino también la seguridad, mejore en términos de iluminación, en términos de espacios de recreación, que son menores, pero sirven al barrio, ¿no? Entonces, estos barrios de verdad han tenido una repercusión importante, han sido una buena estrategia que se ha ido replicando por diferentes lugares de la ciudad. Pero ¿se resolverán los problemas de necesidad básica con la implementación de estas intervenciones? Probablemente no.
porque tenemos problemas mayores, ¿no? Sin embargo, han sido un recurso bastante bien utilizado. Los sistemas de organización territorial que derivan en un crecimiento de apropiación del suelo acelerado han buscado las maneras más caprichosas de asentamientos humanos. Y esto nosotros lo vivimos día a día, ¿no? La apropiación del suelo se da evidentemente por la topografía compleja, por los desniveles, por la dificultad de accesibilidad, por los problemas que tenemos de poder atravesar las laderas, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Y son el resultado al final de la necesidad de habitar cerca del eje de conexión entre las ciudades conurbadas. Mientras más próximo puedas tú vivir al eje central, donde tienes transporte público, donde pasa el camión del gas, donde posiblemente vas a tener servicios de alumbrado, de agua, etcétera, más cerca es mejor. Evidentemente el costo es más elevado, pero las personas buscamos estar cerca de los servicios, ¿no? Como es natural. Entonces, esto hace que los ejes troncales sean sumamente densos y se vayan dispersando a medida que se van distanciando. Y bueno, una de las soluciones que se ha dado en la ciudad de La Paz, que ha estado pensada, planificada desde el gobierno central, ha sido precisamente el proyecto del teleférico, que muchos lo conocen y es un tema incluso turístico, ¿no? Porque se puede apreciar la ciudad de La Paz desde diferentes puntos en altura. Se puede recorrer la ciudad de La Paz de extremo a extremo conectando todas las líneas de los teleféricos. Este es un mapa anterior porque ya muchas de estas líneas han sido consolidadas, están construidas. Y este sistema de transporte ha empezado a funcionar desde el año 2014, ¿no? Con 3 líneas. La línea roja y la línea amarilla, que son las más utilizadas, son precisamente las que conectan las ciudades de La Paz con la ciudad del Alto y logran puntos de conexión importantes para vincular diferentes zonas que están mucho más alejadas, ¿no? Este proyecto además aporta al turismo, ¿no? Destacando los desafíos físicos que para la mayoría son un desafío humano de necesidad de vinculación y servicio. En muchos casos han servido, en muchos casos este tipo de transporte ha liberado a la ciudad de La Paz o a la ciudad del Alto de problemas de congestión, de problemas por marchas sociales, por alguna protesta y pues son bien recibidos por la comunidad, y no solamente local, sino también extranjera. Adelante, Leo. Gracias. Entonces, bueno, todos estos insumos que les estamos compartiendo de temas de articulación, por ejemplo, urbano, rural, el tema de transporte, características del suelo, lo que tenemos cada cierto tiempo, porque es cíclico, ¿no? El tema de desastres que tenemos en la ciudad de La Paz, no puede estar olvidado y más bien tiene que estar acompañada de entender quiénes son los actores. Entonces, también habíamos visto importante el analizar las funciones y las dinámicas urbanas. En ese sentido es que hemos visto que la mancha urbana comprende una amplia diversificación sociocultural, ¿no? Que manifiesta sus concepciones de tradición e intercambio, por ejemplo, los mercados, que para nosotros es clave, normal, las ferias, hay zonas y barrios que se dedican directamente en días específicos a extender las ferias, el comercio que tienen y otorgarle nuevas lógicas a la concepción del espacio. Entonces, no nos olvidemos, están los mercados, las ferias, pero otro aspecto que es importante es la fiesta, ¿no? Esta fiesta como una transgresión social, donde existe una relación tripartita de fiesta, trabajo, divinidad. Otro aspecto van a ser la presencia de las marchas en la ciudad de La Paz, que son situaciones cotidianas. Semana tenemos 2 marchas de protesta que recorren toda la ciudad o que cercan de alguna manera, o al estar dentro del eje central, ustedes ya no pueden movilizarse, ¿no? No pueden ir de una zona a otra porque el eje central está totalmente bloqueado por estas marchas. En otros momentos serán por las fiestas, en otros momentos serán por alguna feria o por alguna actividad que también se da en el municipio. Entonces, todas estas dinámicas han mostrado formas potentes, ¿no? De resistencia, espacios de disputa, de discursos, y ahí podemos ver a la imagen derecha al inferior la cantidad de protestas que nos caracterizan. Tenemos desde el tema de desfiles, ya les digo, ferias, mercados, a la cita, que ustedes conocen bien. Recientemente hemos tenido el Día del Peatón. Mañana está llegando, bueno, en 2 días para el día miércoles va a estar llegando una marcha multitudinaria desde los Yungas de la ciudad de La Paz,
justamente requerimientos que tienen todas estas poblaciones rurales. Entonces, fíjense cómo La Paz adquiere estos tintes de demandas, de disputa, de resistencia también de pronto a determinaciones estrictas, ¿no? Sean de gobierno, del municipio o sectores, organizaciones desde los transportistas o el tema de los autos chutos, que los hemos tenido recientemente, o el comercio informal cuando se trata de organizar, por ejemplo, o de limitar, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos también le dan una jerarquía de otra manera, donde podemos ver distintas concepciones, todo este mosaico social y cultural al que nos referíamos, era justamente eso, ¿no? Yo creo que todos hemos formado parte en algún momento de este tipo de situaciones que se dan en la ciudad de ese tipo, y eso nos tiene que llevar a reflexionar un poco más para poder compartir sobre todo e intercambiar las experiencias que tenemos dentro de la ciudad. Adelante. Bueno, todo esto que estamos desarrollando, ¿no? Se puede evidenciar en la estructura urbana de la ciudad, en la estructura urbana del territorio, ¿ya? Ya les hemos, digamos, contado a los que no, a los que están viendo este video y no son de La Paz, porque los de La Paz ya tenemos esto muy bien digerido. La Paz es una ciudad que está en un sistema metropolitano. Al Alto les dijimos que son las dos ciudades más pobladas, ¿de acuerdo? Son un sistema que tiene un impacto a nivel regional, ¿no? El Alto, por ejemplo, recibe mucha migración del Perú y de las pequeñas ciudades chilenas, entonces es un polo que también atrae a nivel internacional mucha actividad, sobre todo comercial, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto en el desarrollo, sobre todo de la ciudad del Alto, ¿no? El sistema metropolitano, les decía, es un lugar importante, ¿no? La Paz tiene una población que supera los 800.000 habitantes. Yo creo que en el censo que tenemos muy cerca, hay un conflicto aquí que el censo debía llevarse este año, pero lo están trasladando al 2024. Sin embargo, se calcula que tal vez hemos superado, incluso estamos llegando al 1.000.000 de habitantes, y el Alto mucho más, por supuesto, porque tiene una tasa de crecimiento muy alta. La Paz, en este territorio, toda esta población de la mínima urbana, ¿sí? Estamos hablando que el municipio tiene 97.000 kilómetros cuadrados y el 8% de este territorio está ocupado por la mancha urbana densificada, ¿no? Y el resto, más bien, es un área rural. Son Huijampaturi, son distritos rurales que muestran una muy baja densidad frente a lo que ocurre en el núcleo, ¿no? En la ciudad capital, perdón, en el municipio de La Paz, que concentra toda esta población solo en un 8% del territorio, la forma en que ha crecido la ciudad, ¿no? La Paz, por ser la condición, por tener esta condición de sede de gobierno que ya les comentamos, es una ciudad que recibe importantes inversiones, sobre todo del gobierno central. Ya mencionó Rubí el tema del teleférico, que es uno de los proyectos más importantes y millonarios que se han hecho en el contexto del país, ¿no? Entonces, esta esta condición de ser el centro, la sede, es muy centralista esto, ¿no? Todo el aparato está uno de los positivos es justamente ese, ¿no? Que recibe gran inversión del gobierno central eh, frente a otras regiones que más bien, como Santa Cruz, vamos a decirlo, van generando, la empresa privada va generando cierto capital que hace que la ciudad crezca, ¿no? Pero con proyectos más bien privados. En La Paz tenemos el aparato estatal invirtiendo también en la ciudad, ¿sí? Y ahí hay una disputa entre el municipio y por ejemplo, el proyecto teleférico ha sobrepasado al nivel municipal porque ha invadido áreas patrimoniales, ha invadido áreas verdes. Entonces, hay también una disputa en ese sentido.
Y eso es digamos, negativo en el sentido de la planificación de la ciudad, pero sí positivo en el sentido de la inversión, ¿no? Como dijo Leo, también algo negativo es toda la dinámica de protestas y todo lo que tenemos. La Paz, la infraestructura soporta esto y lastimosamente hemos entrado sobre el casco urbano antiguo en un proceso de deterioro y marginalidad, porque el efecto de todos estos conflictos sociales pues tiene un precio muy alto, ¿no? En cuanto a la ciudad, vamos a llamar en cuanto a la infraestructura de la ciudad. El tema es que La Paz, resumiendo un poco, todavía se mantiene con un liderazgo gracias a esta presencia, ¿sí?, de la administración política pública, productividad, y hay una migración muy alta hacia el oriente, ¿no? Y ahí tenemos un conflicto interno ya a nivel nacional, donde obviamente sabemos que la dinámica en los países se da a través de la dinámica económica, donde está la pujanza económica, pues también se da el poder político, ¿no? Donde hay poder económico, hay poder político, y en la actualidad hay una fuerte disputa entre el poder político que está entre La Paz, ¿no? Que concentra, está, digamos, absorbiendo mucha migración desde La Paz, ¿no? Entonces, estamos en ese momento de cambio, diría yo, y es interesante también pensarlo como un problema, ¿no? Que genera deterioro y genera, digamos, un crecimiento reducido en términos de espacio público y mejora del espacio urbano como tal. Eh, por favor, la siguiente. Sí. Los últimos años hay que destacar que se ha tenido un cambio importante en la ciudad gracias a la continuidad de una línea política. En el año, a principios del año 2000, 2002, ganó el municipio, ganó el gobierno municipal una línea política que se mantuvo 20 años y lo que hizo es una importante reforma en la ciudad. Antes de esto habíamos tenido un municipio con muy que no eran canciones internacionales ni nada de esto. Y lo que se hizo es, digamos, limpiar el municipio, limpiar las arcas del municipio, la corrupción. Se logró un interesante, digamos, una interesante coyuntura, ¿ya? Política que introdujo ciertos temas de planificación, como le mencionó antes Leo, ¿no? Sobre modelos urbanos, y ahora actualmente pues se ha desarrollado una teoría de la planificación en la ciudad como una ciudad desconcentrada, policéntrica, nucleada, democrática, articulada, para un poco vaciar el centro histórico que es, como se los he comentado, es muy, muy caótico, ¿no? Adelante. Bien, para concluir esta exposición, algunos aspectos importantes que resaltan lo que la ciudad de La Paz significa para nosotros, ¿no? Y esperamos que ustedes lo reciban de la misma manera. Destacar que los problemas, los procesos urbanos y socioespaciales para el crecimiento de la ciudad de La Paz estuvieron marcados por hitos importantes históricos, ¿no?, que han determinado algunas características intrínsecas a su morfología y estructura urbana. Dadas las consecuencias históricas, los procesos, momentos de revolución, procesos de reformas que ha tenido, la migración campo-ciudad, en relación a los planes que existen y se están generando ahora, como el plan 2040 para la ciudad de La Paz, para el municipio de La Paz, pretende que nosotros podamos, a través de la profesión, reflejar estas políticas de desarrollo para la ciudad, ¿no? Y los estudiantes deben recibirlo de la misma manera. La vialidad ha sido un hilo conductor que presenta a la ciudad de La Paz desde las formas más complejas de desarrollo, ¿no? Y va a seguir siendo un patrón seguramente de direccionalidad para la expansión de la ciudad a futuro. Las funciones y dinámicas urbanas evidencian potencialidades socioculturales propias, ¿no?, desde todas sus actividades, desde el comercio sobre todo, que es una fuerte actividad económica en la ciudad,
las fiestas y protestas que también son representativas y movilizan grupos sociales masivos que se apropian de distintas maneras de vías, calles y todo lo que significa el espacio público. Y la estructura urbana territorial es sin duda la expresión física de un sistema de variables altamente complejo, ¿no? La ciudad de La Paz es compleja desde todo punto de vista, pero es una ciudad hermosa, es una ciudad agradable, es una ciudad bella para quienes la vivimos a diario, para quienes tenemos ese panorama rodeado por edificios amarillos, por construcciones de ladrillo y con el fondo de nuestros nevados, de la cordillera, pues es una ciudad bastante imponente. La ciudad de La Paz es la ciudad maravilla, ¿no? Que es un eslogan de nominación internacional que se le dio el año 2014, pero es esto, ¿no? Es un eslogan. ¿Por qué? Porque después de haber entendido las complejidades de la ciudad, la paz es todo lo que no se debe hacer. Y esta reflexión nos hizo el arquitecto Álvaro Cuadros en el taller virtual en Red del Arquisur el 2021 y nos quedó como algo muy fuerte porque la ciudad de La Paz manifiesta positivismo y resistencia, muestra su vanguardia, ¿no? Ante las catástrofes, se levanta y se vuelve a levantar. Es necesaria una regeneración urbana, social, el reconocimiento del otro a través de la tolerancia. Es necesario tener un enfoque de ciudad plural desde el punto de vista de sus habitantes, hacer política desde la profesión para ser partícipes en la construcción de una ciudad mejorada. Muchas gracias por su atención, ha sido un gusto para nosotros. Nos veremos cualquier momento.